tardes, buenas noches, ya no sé qué hora es. Os doy las gracias a todos los que habéis venido, especialmente los que habéis venido de tan lejos. Sí, yo también he venido de lejos, pero sé que no es lo mismo uno que tiene que ir a hablar a otros que tienen que ir a escuchar. Por tanto, os agradezco mucho que hayáis hecho este sacrificio para venir aquí. Y quiero deciros que para mí ha sido un auténtico placer, porque de lo que me he dado cuenta en este poco rato que llevo entre vosotros es que hay, una vez más, bueno, deciros algo, estoy teniendo un privilegio especial. Y es que donde Dios va llamando, abriendo puertas para que podamos ir presentando temas, estoy conociendo a personas excelentes. Y me estoy dando cuenta que Dios está preparando un pueblo, y de qué modo, porque realmente ahora toca. Amén. Y estoy muy contento que vosotros seáis parte de él. Y antes les decía a ellos en casa que, ¿sabéis qué bonito será el cielo? Cuando estemos todos y todos tengamos tan buen rollo, tan buena sintonía como la que hay por donde estoy yendo, gracias a Dios. Da gusto y da ganas de poder estar allí, la verdad. Bueno, pues no me voy a alargar mucho más, sino que voy a aprovechar un periódico que alguien de aquí me ha dado. Es precisamente este periódico, Río Negro. ¿Lo conocéis? ¿Sí? Veo que sí, que lo conocéis todos. Era yo el que no me enteraba de que existía esto. Y es curioso porque en la parte de abajo pone 662 templos en Neuquén, enjambre de fe. Y dice que solo en la capital hay 400 iglesias registradas. La cifra puede triplicarse con las no declaradas. Un fenómeno que muestra un estado ausente reemplazado por la fe. Bueno, yo no sé qué quiere decir lo de un estado ausente, me lo imagino, ¿no? Deben ser problemas de cuestiones políticas, quizás, ¿no? Y que la gente parece ser que se abraza más a la fe. La verdad es que yo vengo de un lugar que mostrar esto sería una estadística totalmente contraria. Allí básicamente lo que ya está imperando más es el ateísmo a nivel general. Y cuando a una persona que no se le ocurre ya ni pensar que Dios existe, sino que normalmente se pueden llegar a reír de esto, es difícil poder presentar según qué temas, como lo que puedo hacer en toda América, desde el norte hasta el sur. Veo que no hay problemas para hablar de temas religiosos. ¿Sabéis? Allí a veces hemos de hacer cosas un poco distintas, y es intentar mostrar a la gente esto desde otra perspectiva que les haga pensar que verdaderamente no son bromas, Dios existe y que algo va a acontecer dentro de pocos años. Entonces, bueno, lo que venimos haciendo en nuestro mini ministerio, porque sigue siendo un mini ministerio, somos muy pocos los que estamos trabajando de lleno en él, y el abasto tampoco es que sea inmenso, pero gracias a Dios nos está sirviendo para poder dar grandes mensajes a las personas, conocer a grandes personas, y todo ello encarado de un modo muy distinto a la gente de allí que a la gente de aquí. Lo que estamos haciendo básicamente cada semana o cada cuando podemos es un análisis de las noticias de actualidad que han transcurrido durante aproximadamente 7 u 8 días, y los plasmamos recopilando lo más interesante que tiene que ver, y mucha gente no lo sabe, directamente con profecía bíblica. Y esto es algo que a más de uno les sorprende. ¿Cómo puede ser que cosas que estén aconteciendo tengan que ver con profecía bíblica, que el libro último que se escribió hace prácticamente 2000 años? Eso quiere decir que de 2000 para atrás también habían escritos más antiguos y también profetizaban. Y ahora estamos viendo ese cumplimiento. Esto a más de uno le hace pensar. Y gente que no creía en nada, ahora las cosas han cambiado. Lo que sí es cierto es que siempre tiene que haber una dosis de querer utilizar la cabeza y la sinceridad. Porque si no, de nada sirve mostrar 8 millones de evidencias. Si uno no quiere ver, no hay nada a hacer. Bien, me gustaría que
si alguien es ateo de aquí, no sé, me sabe mal que alguien levante la mano, porque tampoco se trata de esto, pero quizás el tema de hoy va a servir para que cambie un poco su mentalidad. Y si vosotros ya sois todos creyentes, pues creo que eso os va a fundamentar más en vuestra fe. Hay unas palabras que se hallan registradas en el libro de Mateo, y es un capítulo conocido como el de las señales del fin, Mateo 24. Y son unas palabras de Jesús. Y en el versículo 32 nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca a las puertas? La segunda venida de Jesús. De hecho, a veces me sorprende cuando hablo con cristianos y no saben ni que Jesús va a volver. Es sorprendente, ¿eh? Pero sí, esto es algo que aquí quizás no será tan habitual, pero en mi zona me he encontrado con casos así. Entonces, realmente dices, ¿hasta qué punto uno ya es cristiano sin saber qué significa eso? Jesús estuvo advirtiendo que como la higuera, estemos atentos a mirarla, y cuando brotan las hojas, digamos, uy, ya está, ya llegó el verano. Por tanto, llega lo que está cerca, a las puertas, y es la segunda venida de Jesús. Entonces, Jesús y todos los profetas, lo que nos dejaron fueron testimonios de las cosas que debían acontecer para que cuando las viésemos, supiésemos encajar cada cosa y decir, pues realmente queda poco. Pues eso es lo que vamos a hacer. Y para hacer eso, vamos a ver precisamente toda una serie de profecías que se cumplen delante nuestro y a veces no nos damos cuenta que son profecía. Apartado para crisis es algo que ha sido muy habitual en nuestras temáticas. Precisamente el tema de la crisis es algo que sabíamos que debía suceder y especialmente los adventistas sabían que debería haber una gran crisis. Y aunque estemos en crisis, en periodos de crisis, aún no es una crisis definitiva. Aún habrá de más fuerte. Y solo para coger una de estas noticias, aquí tenéis a este señor que todos conocéis, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Y ha dicho algo que tiene que ver con España, de donde yo vengo. Bruselas y el Banco Central Europeo avisan de la vulnerabilidad de la economía española y piden más reformas. Quieren decir que ahora parece que ven, se va superando la crisis, empiezan a decir. Pero ellos dicen, esto es vulnerable, peligra, por tanto hay que hacer más reformas. Y cuando desde Bruselas dicen hay que hacer más reformas, quiere decir a los ciudadanos, abrochaos más el cinturón, porque vais a sufrir más. Esto es algo que sucede en España, pero también trasciende a otros países. Y no esperemos que la crisis se arregle así, de un plumazo. Hemos estado mostrando a lo largo de muchas temáticas frases de dirigentes, y esta semana vamos a verlo, dirigentes mundiales, que nos hablan de que hacía falta una crisis para conseguir ciertos fines, ciertos objetivos. Eso lo veremos en estos próximos días. Hay una profecía que se encuentra en el libro de Isaías 17, del 1 al 3. Tiene que ver con Damasco, capital de Siria. Destrucción, que terminaría fatal. Y eso se cumplió en el pasado. Pero a veces, ¿sabéis que hay profecías de doble cumplimiento? Que vuelven a suceder al paso de los años. Pero hay otra, que es quizás la más importante, la que más refleja en qué momento estamos viviendo. Y se halla en Daniel 11, versículos del 40 al 45, y que son previos al versículo que viene después, que es el capítulo 12, versículo 1, y que nos habla que vendría Jesús por segunda vez, justo cuando sucediera algo en la historia. Aquí tenéis esas profecías.
Y cuando estamos comprobando cada semana el cumplimiento literal de conflictos en Medio Oriente con nombres de estos países tal cual, no podemos decir otra cosa, que estamos confirmando que estamos al final de las profecías, cuando los tiempos se están terminando. Los 18 detenidos en Italia podrían haber planeado un ataque yihadista contra el Vaticano. Los que habéis seguido las conferencias durante mucho tiempo, sabréis que hemos estado presentes, que el Vaticano se va a posicionar en Jerusalén. Esos son los planes de los jesuitas desde hace muchos años y del Vaticano ya anteriormente. Todos sabéis que las cruzadas, la guerra de las cruzadas, se hicieron con ese objetivo, pero no pudo ser, no se fraguó nunca. Algo debe acontecer para que finalmente haya un camino despejado y el Vaticano se posicione allí. No es la primera vez que aparece algo parecido a esto. Ataques planeados contra el Vaticano. Y las profecías de Daniel 11 nos hablaban de que algo va a suceder para que puedan hacer eso. Imaginaos si finalmente hay un ataque terrorista al Vaticano. Y el Vaticano, ¡puf!, se va al suelo. ¿Dónde se van a posicionar? ¿Creéis que van a volver a levantar en Roma otro Vaticano si eso sucede? Tendrían una gran excusa para plantarse ya en los lugares que los quieren. Mirad otra. La hipótesis de atentado en el 2010 no es relevante hoy. ¿Qué quiere decir? Que en 2010 se hablaba de atentados también en el Vaticano. Pero mirad, detenidas en Italia 9 personas de una célula de Al-Qaeda en Cerdeña que en el 2010 pensaron en un posible atentado. Lo pensaron, no lo hicieron, pero aún las amenazas están pululando. Veremos si esto finalmente acontece. No esperéis que esta sea la última noticia que vais a ver al respecto. Y veréis por qué. Mientras tanto, hacemos un cambio de país. Estados Unidos no ha podido determinar si el Estado Islámico es responsable del ataque en Texas. ¿Visteis esta noticia, no? Pues finalmente dijeron, parece ser que sí, que era un atentado islamista. Cuando todo esto está aconteciendo, aparecen frases como esta que veis aquí. Decimos a América que lo que viene será mayor y más amargo, y que veréis que los soldados del Estado Islámico hacen cosas horribles. Eso lo dijeron en una grabación. Son amenazas directas, y más cuando hay atentados de este tipo. ¿Todo esto qué implica? Pues que mientras en un lugar de este mundo como es Oriente Medio hay guerra, en otros lugares de Occidente hay terrorismo. ¿Y todo el mundo qué va a apoyar entonces? Pues que ese conflicto en Oriente Medio se siga manteniendo hasta hacer erradicación del terrorismo. ¿Y esto qué implica? Que cada país seguirá aportando dinero para mantener esas guerras, la cual cosa implica directamente pérdidas monetarias tremendas para cada país. Y eso es más crisis. Mirad esta noticia. Sudán. Combate de Israel. Allí. Continuamente guerras en ese lugar. El Estado Islámico advierte de que tiene 71 combatientes listos para atacar en Estados Unidos. Mirad qué amenazas, ¿eh? Reunión entre Putin y Xi Jinping, como Rusia y China construyen una alternativa mundial. Rusia y China, involucrados en Daniel 11. Todo se está preparando. Y después de este artículo, que es extenso, otra profecía. ¿Os suena en Apocalipsis este texto? Y el gran río Éufrates se secó para dejar paso a los ríos del Oriente. ¿No suena de nada esta profecía? Han habido intérpretes proféticos que le hablaban sobre Turquía, como que probablemente tendría un gran peso
en esa zona para conseguir también un desequilibrio en ese lugar. Pues hoy han sido declarados mártires los armenios del genocidio. Precisamente la semana pasada estaba presentando otra temática de noticias de actualidad, donde aparecía que el papado está promocionando a los armenios hablando del genocidio turco contra ellos. Y Turquía se ha posicionado en contra del Vaticano por estas declaraciones. Y se está dividiendo todo. Cada uno está tomando una postura radical contra el otro. ¿Será esto algo que va a acontecer en breve? ¿Que vamos a ver también a Turquía implicada en estos conflictos de un modo más directo aún? Pues estemos atentos a ello. Apartado para ciencia y tecnología. Y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la profecía? Daniel 12:4 nos hablaba que habría un aumento de la ciencia. Evidentemente del conocimiento profético, pero también a nivel general. Dubái quiere androides patrullando las calles. Pues, ¿sabéis qué quiere decir esto? Estos androides pueden llegar a comunicarse con las personas, podéis tener diálogo con ellos, podéis preguntarles cosas, pero imaginaos cuando los programen, si lo hacen, para poner orden definitivamente, que no sea solo hablando. ¿Creéis que un robot se puede comportar como una persona? ¿Tiene sentimientos para saber si tiene que darle un mamporro a alguien o no? La cosa cambia mucho, ¿eh? ¿Sabéis? Esto ahora está siendo muy debatido porque esa inteligencia artificial puede ser ya puesta en funcionamiento con este tipo de robots. ¿Hasta dónde está llegando el ser humano? ¿Os dais cuenta de qué capacidad está teniendo? Pues la ciencia se está aumentando. Y apartado para Latinoamérica, visita del Papa nos pacificará. ¿Conocéis a este señor? Es el presidente Horacio Cartes y habló de la visita del Papa Francisco y sobre todo diciendo que puede servir para pacificar a los paraguayos. Bueno, pues él dice que el país pasa por situaciones conflictivas. Vamos a ver un vídeo, porque después vamos a llegar a algunas conclusiones automáticamente con él. Estoy seguro que la visita a su santidad sirve para que nos pacifique. El único adversario de Paraguay somos los paraguayos. Que ponga en cada alma nuestra amor, fe, cariño a Dios y a la nuestra querida República del Paraguay. Esto pidió el jefe de Estado en la Nunciatura Apostólica del Paraguay, donde hoy se anunció la agenda oficial con motivo de la visita del Papa Francisco prevista para el 10, 11 y 12 de julio. Va a figurar en la historia, por siempre y para siempre. Muchas cosas, buenas y malas, pasan en la vida de un presidente, pero la visita de su santidad, y nada más y nada menos que el Papa Francisco, quiero asegurarles que es lo más grande que le pudo pasar al Paraguay y a la presidencia de esta persona. Cartes contestó esta pregunta expresando en su rostro un tanto de fastidio. Aseguró que no sabe cuánto invertirá el gobierno durante la visita papal. La verdad, desconozco, pero yo creo que usar la palabra se va a gastar. Cuando viene su santidad no me parece ni el adjetivo correcto. Cualquier centavo o cualquier monto que sea es la mayor inversión que podemos hacer. No quisiera decirte, sino por la razón que desconozco, pero leía en los medios, inclusive al cual representás, que se va a gastar tanto, se va a ganar tanto. Lo único que no hice en este para mí milagroso hecho de que venga su santidad es poner el dinero, cuánto se va a gastar y cuánto va a recaudar su venida. Cartes invitará a otros jefes de Estado de la región. Esto hay que entender que es una visita pastoral y una visita de Estado. En la visita de Estado estará solo con el presidente del Paraguay, pero el Paraguay, ya sensibilizado desde su anuncio mismo de venida a su santidad, invitaremos a todos.
El Papa Francisco será el segundo pontífice que visitará nuestro país. Los días 16, 17 y 18 de mayo de 1988 fue Juan Pablo II el primer papa que pisó tierra paraguaya. ¿Os habéis dado cuenta? No importa el dinero, lo importante es que va el papa. No es considerado un gasto, es una inversión. Y habla prácticamente como si fuera esto un privilegio. ¿Realmente esto es bueno? Claro, para los católicos evidentemente sí. Pero ya os estáis dando cuenta cómo el Papa se está moviendo a un nivel político impresionante. No es solo cuestión religiosa, va mucho más allá. Y cuando habla de que puede llegar a pacificar, ¿no recuerda algo que ha sucedido hace poco? De relaciones entre Cuba y otro país, Estados Unidos. ¿Quién es el que está de mediador? El Papa. Lo que iremos viendo a lo largo de este tiempo es cada vez más el papel mediador del Papa en conflictos. Recordemos que pronto el Papa va a estar en Estados Unidos. Y cuando eso suceda, ¿qué creéis que va a hacer allí? Pues una vez más, va en un momento de situación compleja para el país. Una situación de problemas. La gente pide papeles, no se los dan. Sobre todo gente de Latinoamérica. ¿Dará el Papa una solución también allí? Mirad cómo por donde está pasando, antes hay problemas y después, a veces más. Pero finalmente una solución. Y el honor se lo lleva el papado. Y esto las profecías nos apuntaban que sería así. Que habría ese poder que conseguiría en todo el mundo un dominio absoluto gracias a su forma de hacer. Y ahora lo están haciendo a la perfección. Evidentemente Horacio Cartes es católico. Pero por si fuera poco, mirad qué más van saliendo de noticias sobre este señor. Lealtad de diputados le estaría costando a Horacio Cartes entre 350 y 700 millones al mes. Y estos son artículos de prensa, donde denuncian corrupción, básicamente. Cartes sobre Francisco: es maravilloso, me tomó de la mano y me dijo cosas hermosas. Bueno, la verdad es que parece más una declaración de amor, ¿no? La verdad es que empieza a sorprender cuando vemos, por un lado, gente dirigente que ha tenido graves problemas con la justicia, y muy graves, y resulta que por otro lado están tan unidos al Vaticano. ¿No es extraño esto? Si el Papa es tan mediador, es tan reconciliador, ¿por qué no pone las cosas en su lugar cuando habla con un dirigente político de primer orden? Todo va bien. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. Y en cambio vemos como hay por aquí una mano y por allí otra. Estas no son las formas de funcionar de Jesús. ¿O sí? ¿Creéis que Jesús acaso haría esto con Pilato? ¿Con Herodes? Él mostraba amor, pero decía las cosas que estaban mal a la cara. El Papa no está haciendo esto, ¿eh? Bueno, pues cuando un dirigente llega tan arriba y está tan bien apoyado por el Vaticano, es de suponer que la política de ese país ya está controlada por el Vaticano. Otra profecía: guerras y rumores de guerras. Esto lo dijo Jesús. El conflicto en Ucrania ha dejado más de 6.200 muertos en el último año. No son pocos, ¿eh? Devastaciones inmensas. Y aún no ha terminado. Pero hay otra profecía, doble prácticamente, que nos hablaba como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y habla de una situación tremenda. ¿A nivel de qué tipo? De sociedad, sobre todo.
pero también nos hablaban de, como en los días de Sodoma, Gomorra, algo parecido. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Con qué palabras se conoce todo el tema gay? Sodomismo. ¿Y de dónde viene esa palabra? De Sodoma. ¿Y cómo terminó Sodoma? Algunos dicen no existió. Eso es un mito que cuenta la Biblia. Pero Sodoma, destruida por azufre, primero no existió Sodoma, y segundo, por azufre no se lo cree nadie. Pues tuvimos el privilegio de mostrar azufre extraído de allí, analizado, y que tiene una pureza del 98,8%, cuando en el resto del mundo el máximo llega al 27 y pico por ciento. Y además caído en formas de gotas. Las ciudades aún están convertidas en ceniza, pero aún se sustentan. Y si Dios quiere, en noviembre estaremos allí documentando más al respecto, para seguir callando bocas de las personas que buscan excusas para no querer creer y cambiar. Pero esto no se hace con un fin de, veis, tenemos la razón y vosotros no. No. Se trata porque a lo mejor viendo más evidencias igual reaccionan, porque lo que se están jugando no es ningún crédito, es sencillamente la salvación. Y estas personas deben conocer la verdad para que puedan decidirse. La Casa Blanca por primera vez abre baño de género neutro. Y mirad qué dibujito tan especial, mujer, hombre y este. Mitad hombre, mitad mujer. Claro, de minusválidos también lo conocemos. No son los primeros que han hecho esto, pero los artículos nos dicen que gracias a este paso simbólico que ha dado la Casa Blanca, consiguen abrir pues un nuevo panorama en Estados Unidos. Quiere decir que está apoyado por el gobierno. Y esto, sencillamente, nos está llevando a la conclusión que pronto lo que es declarado así por un país es aceptado por la población. Y eso va a traer sus consecuencias. Vaya que se las va a traer. Erupciones volcánicas. En la Biblia se nos habla de desastres, uno tras otro en el tiempo del fin. Y hay una señora llamada Ellen White que escribió con muchos detalles las cosas que acontecerían en el fin de los tiempos, precisamente que tendrían que ver también con catástrofes. La erupción del volcán Calbuco en Chile cubre de cenizas ciudades y pueblos. Aquí me han dicho que se cubrió, ¿no?, esta ciudad de cenizas. Y en Chile, los que sois de Chile, ¿habéis oído algo de cómo está esa situación? Bueno, pues aquí veis imágenes tremendas. Qué cantidad de ceniza caída para quedar todo así. Es tremendo. Y los animales, evidentemente, cuando hay esta cantidad de ceniza, no pueden comer. Ciudades con los coches cubiertas de ceniza. Pero también habla de terremotos. Y además, ¿habéis visto este del Nepal? ¿Qué cantidad de muertos ha llegado a haber? Desaparecidos a montones. Cuando dicen desaparecidos, prácticamente ya quiere decir que están también finiquitados los pobres. Pero ha habido algo curioso sobre la competencia entre China e India por ayudar a Nepal. A veces las noticias no pasan porque sí. A veces pensamos que puede ser que un terremoto se origine porque es natural que eso acontezca. Pero ya hemos demostrado también en las conferencias cómo hay la máquina de crear terremotos. Y eso que la gente decía, esto es imposible de que exista, estuvimos mostrándolo. Lo curioso es que Nepal es un enclave que está en disputa entre China e India, por cuestiones estratégicas y cuestiones económicas. Y justo ahora ha habido un terremoto para que entre ellos se estén disputando más quién ayudará a ese lugar para sacar más réditos. ¿Será verdaderamente provocado este terremoto? No puedo verificarlo. Esta vez no puedo verificarlo. Pero da que pensar cuando precisamente un país deprimido, como dice este artículo, todos son terremotos. Son más desgracias.
y después alguien saca provecho de esos lugares. El terremoto de Nepal alteró la atmósfera de la Tierra. Imaginaos qué magnitud. ¿Y por qué? Pues tiene que ver con la ionosfera. Y curiosamente la ionosfera, esa capa de arriba, es la que HAARP, ese sistema también para generar terremotos, es donde trabaja. Bueno, pues son detalles que dan que pensar si esto ha sido una casualidad de la naturaleza o ha sido algo más. Pero desde luego a los muertos y a los que han quedado vivos poco les importa si ha sido provocado o no. Han sufrido las consecuencias de una gran desgracia. Mientras tanto, también han habido tornados que destruyen casas y coches en Oklahoma, Kansas y Nebraska. Y cada vez están siendo fuertes, tremendos, más. Todo esto no está pasando porque sí. ¿Sabéis? Ellen White también escribió que Dios iba a permitir que esto aconteciera para que la gente reaccionara. Para que se plantearan que realmente no hay seguridad en esta vida, que esto se acaba y que se preparen. Pero la mayor parte de personas siguen sin plantearse nada. Al cabo de unos días, de unos meses, todo vuelve a la normalidad y se sigue haciendo la misma vida de antes. No todos, no todos. Gracias a Dios hay personas que reaccionan después de una desgracia. Pero a veces parece ser que Dios solo tiene el remedio, y esto también está escrito, de tener que pasar o hacer pasar a la humanidad por circunstancias graves para que empiecen a reaccionar. Qué triste que no aprendamos de otro modo. Paz y seguridad. Y mirad a quién tenemos también aquí, para variar. Al Papa y al lado Ban Ki-moon. Cumbre en el Vaticano sobre el cambio climático. Mirad qué curioso. ¿Dónde se ha hecho? ¿En Estados Unidos? ¿En Rusia? No, en el Vaticano tratan el tema del cambio climático. ¿Por qué? Ban Ki-moon encontró antes al Papa Francisco, participó también el presidente de Ecuador. ¿Por qué se reúnen allí? Sabéis, el Papa va a sacar una encíclica que seguramente va a presentar cuando esté en Estados Unidos. Y es la encíclica dedicada al medio ambiente y al cambio climático. Y si hemos venido diciendo a lo largo de tantas conferencias y hemos demostrado cómo nos están engañando con todo esto, deberíamos estar pendientes también de por qué el Vaticano está moviendo todo este hilo. Y nos debemos plantear ya con qué fin. Esto solo tiene un propósito: demostrarnos que toda la humanidad estamos unidos. Que lo que haga uno aquí afecta a otro que está en el otro extremo del planeta. Y por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que hace falta una regulación para todos, estés donde estés. Una ley en las naciones, una ley en el mundo. Y esto quiere decir que habrá un líder moral, el papado, que va a ser el portaestandarte de esto. Y todo el mundo lo va a reconocer como el que ha hecho la gestión para que esto se llegue a hacer en todo el mundo. Y las profecías nos hablaban que volvería a ser a través de la moral que el papado volvería a coger el poder. Y ahora lo estamos viendo mejor que nunca. Y cuando ves las declaraciones de uno y otro, ya es para decir apaga y vamos. Y vamos a empezar con las noticias sobre el Vaticano. Ecumenismo. ¿Sabéis que el Vaticano está trabajando de lleno para el ecumenismo? ¿Con qué fin? ¿Por qué creéis que al Vaticano le gusta tanto trabajar para el ecumenismo? La unidad de iglesias, la unidad de religiones. Pues porque alguien tiene que dirigir eso. ¿Y quién va a ser sino el mejor líder moral considerado por todos los políticos y religiones del mundo que el Papa? Una vez más, las cosas no se hacen porque sí. A partir del Concilio Vaticano II, se empezó a trabajar para girar la Iglesia Católica en la dirección del ecumenismo. Y mirad qué nos dicen. Hoy hay más espacio para el diálogo con los musulmanes. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso recuerda que la mayoría de los seguidores del Islam no se reconocen la barbarie a la que asistimos. Quiere decir que no secundan el terrorismo. Y esto nos está llevando ya a que el mundo del Islam tome una de las dos posiciones. O hace ecumenismo con Roma,
o automáticamente pasa al otro extremo y va a ser cortado de raíz. Por tanto, se está llevando al mundo del Islam al mismo camino que a los cristianos, de diferentes formas. El Papa recibe al rabino de Roma. Son judíos. Durante el encuentro hablan de los problemas sociales de Europa, la inmigración y la emergencia humanitaria. Mirad, ¿quién se puede oponer a esto? ¿Es malo que hagan esto? ¿Verdad que no? No sería malo si no supiésemos lo que hay detrás. Este es el objetivo que hay detrás y es sencillamente el ecumenismo. A través de cuestiones como las que nos plantean aquí, van a conseguir que todos estén juntos trabajando por el bien de la humanidad. Y al final habrá una ley también que dirá que todos deben guardar un día. Y si tú no haces eso, vas a ser considerado de los que no quieren ecumenismo y por tanto vas a ser considerado un terrorista ideológico. Y ya sabéis lo que va a pasar. Los cristianos perseguidos invitan a una nueva era para el ecumenismo. Mirad cómo se está hablando tanto y tanto de los cristianos que están siendo masacrados en los países, sobre todo musulmanes. ¿Y qué se está pidiendo ahora? Que esto no puede ser, que hay que intervenir. Y resulta que intervenir quiere decir que todas las religiones cristianas deben unirse para pedir eso. Y, cómo no, formar ecumenismo. No importa si eres católico, si eres protestante de la religión que sea, si eres ortodoxo, si eres copto, si eres... No. Lo que importa es que eres cristiano y tienes que estar unido en todo con los demás. En todo. Porque si no, como te plantees algo que no va en consonancia con esa unidad, tú no formas parte del ecumenismo y tú vas a ser un problema para todo el mundo. Por tanto, habrá represalias. Francisco dice, la división de los cristianos es un escándalo. Más claro no nos lo puede decir. Buscan la unidad como sea. Y además, mirad con quién. La Iglesia Evangélica Luterana de Suecia. ¿Sabéis que los luteranos ya prácticamente han cedido totalmente a Roma? Ya están de lleno con el ecumenismo. Pues ya se los ha ganado. Y se llaman luteranos. ¿Os imagináis a Martin Luther, el reformador alemán, haciendo esto? ¿Ha cambiado Roma acaso? Si ellos mismos dicen que Roma no cambia. Sencillamente están cambiando la forma, el espectáculo hacia la galería y así les está dando un fruto impresionante para que la gente realmente quiera esto. Todos unidos. No importa la verdad, importa estar unidos. Francisco a los obispos europeos, el ecumenismo se ha vivido en la caridad y en la verdad. Una vez más, ecumenismo es la palabra clave para todo. El Papa se reúne con pastores evangélicos en el Vaticano. No llega a sorprender ya, para cualquier que sea protestante, que se pueda ir al Vaticano a negociar. ¿Sabéis cuando veis que bueno, es que es evidente, por las profecías, es más que evidente que cualquiera que se vaya al Vaticano a negociar con ellos, está participando con ellos. Porque un auténtico cristiano que cree en la verdad no va a hacer eso nunca, porque sabe que no habrá unidad. Entonces, si pertenecéis a alguna denominación y sabéis que los vuestros dirigentes han ido allí, ¿qué hacéis en esa denominación? ¿O qué hacéis manteniendo a esos dirigentes que os están vendiendo? Y eso incluye incluso a los adventistas. ¿Lo sabéis? Parece muy reaccionario lo que os estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Os imagináis a Jesús pactando con lo que no toca? La sábana santa es un rastro que ha dejado Dios en este mundo. Y es una entrevista al doctor Juan Francisco Sánchez Espinosa sobre la síndrome de Turín, una tela muy singular para toda la cristiandad.
y dicen que es un rastro que ha dejado Dios en este mundo. Dicen que no se sabe cómo quedó plasmada esa imagen, que parece ser que era un cuerpo que emitió una radiación que lo plasmó en el tejido. Unos dicen que es eso, otros que es una falsificación, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Hay una forma clave para saber si es de Dios o no es de Dios. Primero de todo, ¿creéis que Jesús dejaría una imagen suya para que la gente la adorara? Cuando él mismo dice que en un mandamiento expresa que eso no. Otro detalle. Dos detalles en la misma sábana. Una, algo que tiene en la frente, que cuando lo miras, curiosamente, es el 666 en griego. Y otro detalle, la herida en el costado de Jesús no está en el lugar adecuado, correcto. Está en el lado derecho. Y a Jesús le dieron hasta atravesar el corazón, hasta hacer explotar. ¿Eso puede ser de Dios? Pues yo no sé si lo pintó, como dicen algunos, Leonardo da Vinci, o se hizo a través de algún sistema que ignoro totalmente, pero lo que queda claro es que no es de Dios. Pero mucha gente está yendo a buscar esos lugares como una peregrinación, endiosando algo que en verdad no proviene de Dios. Paz, paz. El Santo Padre se encontrará en el Vaticano con 7.000 niños. La iniciativa La Fábrica de la Paz busca movilizar a diferentes ámbitos sociales para construir un mundo de paz. El encuentro tendrá lugar el lunes 11 de mayo. Ya sabéis esa prioridad que tienen por los 11 y los 13 normalmente, ¿no? 11, aprobado por ley divina. En este caso, evidentemente, de divina poco, será del otro que quiere ser divino. Construir un mundo de paz. ¿Las profecías bíblicas nos hablan de que va a construirse un mundo de paz ahora en nuestros días? Pero las profecías bíblicas sí que nos hablan de que se va a construir durante un leve lapsus de tiempo la paz en este planeta. Y que no va a ser por cuestión divina, precisamente. Sino que durante un breve tiempo, cuando venga Satanás haciéndose pasar por el Mesías, todo parecerá que se arregla, es como una balsa de aceite, todo está tranquilo. Y después se va a regirar todo. Pero alguien habrá trabajado para generar un gran caos y después dar una gran solución para tener ese mundo de paz. ¿Se les enseña a los niños las profecías? Si se les enseñaran las profecías, no les dirían que se va a construir un mundo de paz. Porque ese mundo de paz va a estar después de que Jesús venga 1000 años después. Hasta entonces no. Por tanto, alguien tiene un problema con estudiar la Biblia y las profecías. Y por desgracia no puedo decir que sea el Vaticano, porque ellos ya lo saben de sobras todo. Por desgracia son la gente que permite que los niños vayan a estos lugares y les estén lavando el cerebro con conceptos totalmente equivocados, porque la palabra de Dios no va por aquí. ¿Qué dice Jesús? ¿Vino a traer paz o espada? Espada, pero no espada literal, pero confrontación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace y cree las cosas de Dios, ¿qué genera? Oposición, porque Satanás no se va a quedar quieto. Por tanto, ¿cómo se puede pregonar esto? Visita papal a Chile, lo sabéis, ¿no? Los chilenos, los que sois de allí, que va a visitaros el Papa. O sea que todos ya podéis preparando las rosas, los pétalos y... La Cancillería confirma el viaje del Papa en 2016. El cardenal Parolin recibe en el Vaticano al ministro de Relaciones Exteriores y conversan sobre los desafíos de América Latina. No solo implica Chile, implica toda América Latina. Cuando el Papa va a venir por estos lugares, va a venir con objetivos. Y veremos además qué está haciendo cuando convoca a los reyes o presidentes de cada nación. Mientras tanto, un episodio que está siendo noticia de actualidad plena y tiene que ver con Cuba.
El libro de Francisco sobre Cuba, en el que anticipó varios pasos de su pontificado. Esto es algo que mucha gente desconoce. No viene de ahora. Lo que ahora ha conseguido el Vaticano no lo ha conseguido en un día haciendo así. Ha habido un trabajo previo, como siempre suele ser. Cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio escribió Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, en el que adelantó líneas claves de su influencia en las relaciones entre La Habana y Estados Unidos. Mirad cómo trabajan, con qué agenda, con qué vista. Y la gente de a pie normalmente no se entera. Solo sale la noticia, mira, Cuba ahora ya está abierta y tal. ¡Ah, qué bien! ¿Quién lo ha conseguido? El Papa. ¡Oh! Bueno, pues el ¡oh! Viene porque ha habido un ¡oh! Que se ha ido trabajando durante años. Y además no nos dicen qué ha habido en realidad detrás de esto, que ahora lo iremos viendo, claro. Aquí él escribe toda su parafernalia al respecto, los personajes en cuestión que han intervenido en toda esta situación. Y ahora Raúl Castro visitará al Papa en el Vaticano este 10 de mayo. ¿Hoy qué día es? Por tanto, ayer estuvo allí. ¿Y qué iban a hacer? Evidentemente, tratar de todo esto. Acercamiento entre ambos países, Estados Unidos, Cuba. Un proceso de lenta mejoría. Mirad, las cosas no fueron de un cambio radical. También va a ser, ¿de qué modo? Paulatino, progresivo, para que las cosas entren y aún sea un golpe mejor. Porque si en la caída del muro de Berlín fue una sorpresa abrumadora, esto ya estaba dando indicios de que se estaba trabajando. Y si ya antes fue un golpe fenomenal para el Vaticano, a favor suyo, porque dijeron que fue Juan Pablo II con Ronald Reagan los que hicieron caer el muro de Berlín, ahora resulta que los pasos, como son uno tras otro, son tantos continuos que el Vaticano se va apuntando en su casillero. Y ahora vamos a ver otro vídeo. Los otros encuentros de Fidel y Raúl Castro con los papas. Mirad si esto ya viene de hace años. Aunque Cuba y el Vaticano nunca rompieron relaciones diplomáticas, todos consideraron histórica esta foto de la visita de Fidel Castro a Juan Pablo II en 1996. 2 años después, en enero de 1998, el comandante recibió a Juan Pablo II en el aeropuerto de La Habana. El Papa visitó la isla durante 5 días. Como regalo, Fidel concedió que a partir de entonces, el 25 de diciembre, ser un día de fiesta civil. Pasaron 14 años y en marzo de 2012 otro sucesor de San Pedro visitó la isla. Esta vez Raúl Castro le esperó al pie de la escalerilla. Cuba lo recibe con afecto y respeto y se siente honrada con su presencia. Encontrará aquí a un pueblo solidario e instruido que se ha propuesto alcanzar toda la justicia y ha hecho grandes sacrificios. Como signo de cortesía y respeto, Raúl Castro asistió además a las 2 misas de Benedicto en la isla y se reunió con él en el Palacio de la Revolución. Además, aceptó que a partir de entonces el Viernes Santo sea también día de fiesta en Cuba. Antes de regresar a Roma, Fidel volvió a mostrarse en público y visitó la Nunciatura para saludar a Benedicto. En esa ocasión, Fidel pidió a Benedicto que le aconsejara unos libros y el Papa le envió varias obras. Ahora Raúl visitará el Vaticano y en septiembre Francisco viajará a La Habana.
Entre bromas, algunos cubanos sueñan que la visita traiga también un nuevo día de fiesta al calendario. Traiga un nuevo día de fiesta al calendario. Y ya consiguieron dos, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo los pasos son progresivos? Pero esto no es todo, porque cuando vas viendo esto, te das cuenta que realmente el golpe va a ser tremendo. Quiere decir que Cuba habrá, o hará, mejor dicho, una apertura total, no solo al catolicismo, sino a las religiones en general. Y eso va a implicar, una vez más, también trabajo ecuménico. El juego es perfecto, como siempre. Lo que nos daremos cuenta también respecto a Cuba es algo que ha salido y que tengo aquí. Lunes 11 de mayo de 2015, el periódico se llama Río Negro. Lo conocéis también, ¿no? Raúl Castro se suma a la Revolución Francisco. Se reunió una hora con el Papa en el Vaticano. Si sigue así, volveré a la iglesia y volveré a rezar. ¿Sabéis? Voy a leeroslo entero. Porque cuando hace muchos años ya decíamos que precisamente el señor Castro era jesuita y que todo el comunismo montado allí ha sido un trabajo de los jesuitas para finalmente dar un golpe de gracia, nos decían, esto os lo inventáis. Bueno, pues a ver si he escrito yo este periódico. Ciudad del Vaticano. Palabras elogiosas para con el Papa Francisco. Tuvo ayer el presidente de Cuba, Raúl Castro, asegurando que si el pontífice argentino sigue hablando como lo hace, él podría retornar a la Iglesia Católica. El Papa y Castro se entrevistaron durante una hora ayer en el Vaticano, ocasión en la que Castro le agradeció sus esfuerzos en la mediación con Estados Unidos, que llevó en diciembre a un relanzamiento de las relaciones entre ambos países. Tuvimos una reunión muy agradable con el Papa Francisco, dijo Castro, al concluir un encuentro bilateral con el jefe del gobierno italiano, Matteo Renzi. Salí muy impresionado por su sabiduría, su modestia y todas las virtudes que sabemos que él tiene, añadió. Qué frases, ¿no? Pues unas palabras tremendas. Y yo me leo todos los discursos del Papa y sobre todo los comentarios que él hace. ¿Hacéis esto vosotros? Ahora yo me pregunto, ¿algún comunista se lee cada día los discursos del Papa? Pues él sí. Resulta extraño, al menos. Y a Renzi le dije, si el Papa sigue hablando así, comenzaré a rezar y volveré a la iglesia. Y no lo digo en broma. Pues si el máximo dirigente del lugar, junto a Fidel Castro, hacen esto, ¿qué no hará la nación? Y mirad ahora que viene. Subrayó recordando que tanto él como su hermano Fidel se formaron en colegios jesuitas, la misma orden de Francisco. Bueno, pues cuando vamos a tratar, si Dios quiere, aquí el tema de los jesuitas, la verdadera historia de los jesuitas, ya sé que cuando presento algo de los jesuitas no paro de recibir mensajitos de personas que no quieren ver las evidencias, la historia, se enfadan muchísimo y por desgracia creen que porque el Papa es argentino voy en contra porque soy gallego. Y bueno, me dicen de todo menos guapo. Bueno, primero de todo, aclaro, no soy gallego, soy catalán. Y el insulto de gallego también se dice por toda España. Es triste que hayan insultos así, pero bueno, existen. Y, ¿sabéis? Lo curioso es que no importa todas las evidencias que muestres, toda la historia que aclares, es igual. Quien no quiere ver, sigue fanático y no quiere razonar. Y, ¿sabéis? Cuando una persona está así, no hay nada a hacer. No hay nada a hacer. Pero nuestro deber es seguir mostrando evidencias, porque la gente que aún quiere utilizar su cerebro, gracias a Dios aún la hay,
se dan cuenta de que es verdad y reaccionan. Y solo, aunque fuera por uno de ellos, habría valido la pena decir las cosas tal como son. El artículo va siguiendo, y mirad qué dice. Soy comunista. El partido no permitió jamás la misión de los creyentes. Hoy está permitido que haya creyentes. Es un paso adelante, agregó. En el encuentro con la prensa, limitado a un breve discurso tanto de Renzi como de Castro, sin preguntas, el presidente cubano se refirió al relanzamiento de las relaciones con Estados Unidos. Tal vez el 28 de mayo Estados Unidos nos saque definitivamente de la lista de países terroristas, en la que Cuba figura desde el gobierno de Ronald Reagan. ¿Gracias a quién? Al Papa. En relación al encuentro con el Papa, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, había señalado más temprano que la reunión tuvo lugar en un ambiente de cordialidad y familiaridad. Hombre, y tanto, si eran de la misma orden. Castro llegó a Roma procedente de Rusia, donde el sábado asistió a la celebración del 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario le regaló al pontífice una medalla conmemorativa de la Catedral de La Habana y un cuadro que representa una gran cruz hecha con los restos de embarcaciones hundidas, ante la cual hay un migrante orando. Y atención ahora. El Papa le ofreció su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y una gran medalla que representa a San Martín, el santo húngaro del siglo IV, que cubre al pobre con su capa. Cuando el Vaticano regala a alguien algo, tiene un algo que decir con eso. Es una simbología. Y lo que nos está diciendo, ¿qué es? ¿Quién cubre al pobre con una capa? ¿Qué está haciendo el Papa últimamente? ¿No está dando cobijo o de comer o prepara duchas a gente indigente? ¿Quién está ayudando al pobre? ¿Quién, donde hay una desgracia, está aportando económicamente? El Vaticano. Pero fijaos, le dio la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Le dio lo que le está dando, y después lo veremos, a todos los líderes de Estado que lo van a ver. La ruta a seguir a partir de ahora en cada país del mundo. Y van a hacerlo sí o sí. La Evangelii Gaudium es el mensaje especialmente escrito desde el papado a todo dirigente que se someta a Roma. Y ¿sabéis? Esto quiere decir que ninguno de ellos podrá decir: ah, Evangelii Gaudium, me importa un rábano. Todos deberán aplicar las directrices de su jefe. Porque quien manda no son esos políticos de turno, esos reyes o esos presidentes, sino son a los que ellos van a ver al Vaticano. Y eso quiere decir que pronto, muy pronto, lo que quiere el Vaticano se va a aplicar en todas partes. En fin, son cosas que no deberíamos dejar como si no sucedieran, porque son sumamente importantes para el acontecimiento final que está a punto de acontecer, de suceder. Francisco dijo que le hacía este regalo con mucho gusto, porque recuerda no solo el empeño de ayudar y proteger a los pobres, sino también de promover activamente la dignidad. ¿Qué quiere decir con esto? Le está diciendo: ahora debéis hacer esto hacia los cubanos. Le está marcando las pautas que deben seguir. Por tanto, cuando vemos todas estas cosas, y las que vais a ver ahora, quiere decir que ya nos podemos ir preparando. Porque mirad qué más hay. ¿Sabéis? Es algo que yo desconocía. Le doy las gracias a la persona que me lo ha enviado esta misma semana antes de venir yo para acá. Jesucristo, Redentor del hombre, para colaborar en el proyecto de la nueva evangelización impulsado por él. Profecía sobre Cuba de San Antonio María Claret. ¿Sabéis? Esto es una profecía. Una profecía escrita por un catalán, como yo, pero no contemporáneo mío. Este señor ya está fallecido. San Antonio María Claret, se dice en catalán. Este señor hizo algo muy importante.
para Cuba, entre otras cosas. Escribió libros también, y libros que dicen unas cosas que a veces, si sois cristianos, podéis estar muy de acuerdo, porque habla de mucha moral, que la gente no leyera novelas con tonterías para llenarse la cabeza porque los iba a trastornar y a llevar al pecado. No dice tonterías, está diciendo grandes verdades, pero hay gente que para ellos esto sería reaccionario. Pero sabéis, resulta que este señor va un día con su burro por Sierra Maestra, acompañado de sus seguidores, cuando de momento cayó como desmayado. Todos pensaron que era a causa del gran calor del lugar. Al tratar de ayudarlo, el prelado comenzó a hablar como en un estado de éxtasis, lo que sus ojos veían. Y empieza a hablar sobre Cuba. Y mirad, hoy muchos se dan cuenta que esas predicciones que estuvieron sepultadas por años en los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba se han ido cumpliendo paso a paso. Dicha versión quedó manuscrita perteneciente al siglo pasado. Y esto no ha salido ahora. Este escrito ya tiene tiempo, pero me ha ido bien porque precisamente habla de lo que iba a acontecer en Cuba, de las gentes que cogerían el poder en Cuba y qué pasaría allí. Y lo cuadró a la perfección. Y ahora hemos de pensar, ¿esto era una profecía divina? Porque dice prácticamente todo tal cual ha ido aconteciendo y está pasando. Cuando lo leéis es para quedarse perplejo. Pero resulta que no es la única profecía que alguien tuvo sobre Cuba. Mirad esto también. ¿Qué es? Causa de la Virgen Milagrosa, etcétera, etcétera. Pues resulta que también profecías de la Virgen a María de Vera sobre el destino de Cuba. Y es más de lo mismo. ¿Sabéis? Cuando Satanás hace algo, hace una agenda muy bien hecha. Podemos decir, ¿por qué han habido la carta, o hubo la carta de las 3 guerras mundiales entre esos dos grandes luciferanos masones? Y lo acertaron, lo veremos también próximamente en estos temas aquí. Pues porque hay una agenda satánica. Y si Dios permite, eso acontece. Y ahora mucha gente, a través de estas profecías, está creyendo que realmente ha llegado el momento para que Cuba haga un cambio. Y que estaba previsto por cuestiones divinas. Por tanto, quiere decir que el Papa se va a apuntar puntos por todos lados. Y que el catolicismo va a dar un golpe de gracia en Cuba tremendo. Los jesuitas habrán hecho un trabajo a la perfección, generando un problema para después dar una gran solución y un golpe definitivo al mundo, donde el papado va a quedar, una vez más, como un líder indiscutible del bien de la humanidad entera. Todo el mundo en pos de la bestia, nos dice Apocalipsis. Y si sabemos que esa primera bestia es el papado, mirad si no. El Papa al presidente checo le regala un lapicero para que firme por la paz, pero no solo le regala un lapicero, mirad que le regala la Evangelii Gaudium, para variar. El Papa recibe a la reina de Suecia, de origen brasileño. La soberana iba acompañada de su hija, su yerno, su nieta, un encuentro con gran cordialidad. ¿Regalitos? Sí. ¿Cuáles? La exhortación apostólica Evangelii Gaudium en alemán. Correa, esperamos con mucha alegría el viaje del Papa a Ecuador. El presidente ecuatoriano regresó a Ecuador e intervino en la cumbre sobre medio ambiente que se realizó en el Vaticano. Encontró a familias ecuatorianas con problemas de menores. Sabéis que Correa está totalmente vinculado al Vaticano también. Todo lo que hace el Papa es una joya para él. Bueno, pues en ese lugar estaba también Correa hablando sobre medio ambiente. Y por si fuera poco, ¿qué tenía que pasar con todo esto? Pues que una vez más nos están diciendo, si no hay mejoras claras y directas de los niveles de vida de la población,
esto hará puff. Hay que hacer algo, hay que intervenir definitivamente para todo el mundo. Vaya golpes están esperando a este mundo, vaya golpes tan bien montados. Pero os habéis dado cuenta, Evangelii Gaudium se está dando uno a uno de las personas que van a ver al Papa, dirigentes de cada nación. Todo el mundo en pos de la bestia, decía el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis no hablaba por hablar, estaba diciendo lo que acontecería, y ahora lo estamos viendo delante nuestro. ¿Aún creemos que va a faltar mucho para el retorno de Cristo? Idolatría. Vamos a ver un vídeo. Fieles celebran a la Virgen de la Piedra. ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena a la Virgen de la Piedra? Pues ahora vais a ver quién es la Virgen de la Piedra. Y me gustaría que mientras estáis viendo el vídeo recordáis ese mandamiento que dice algo sobre las imágenes y tantos textos en la Biblia que nos hacen referencia a eso. Desde la madrugada y durante todo el domingo llegaron miles de fieles a la localidad de la isla en Combarbalá. Una nueva versión de la fiesta de la Virgen de la Piedra movilizó a más de 10.000 creyentes de diferentes partes del país. Nosotros viajamos todos los años desde Valparaíso a La Tequila. Una tranquilidad que da cuando uno se ve más angustiado con los problemas que día a día pasan. Llega acá y del solo hecho de llegar acá es una paz enorme que hay acá, mucha energía positiva. Una localidad en la que durante el año residen unas 200 personas y que cada primer fin de semana de mayo se repleta de fieles en una fiesta que data desde 1930, cuando se descubrió una roca que se identificaba con la imagen de una virgen. En un principio fue compleja su aceptación por la Iglesia, pero hoy es reconocida como una de las festividades más importantes del Limarí. Ellos desde siempre han visto la silueta de la Virgen. Y para ellos, dentro de su mentalidad humilde, sencilla, a ellos les llamó la atención y comenzaron a acercarse, a rezar y a tener distintas expresiones populares de amor a Dios y a la Virgen. Es un santo que está en una piedra, pero para mí no es milagroso. Yo creo en la Virgen y, como digo, no vengo para acá, manda, promesa, nada, pero vengo solamente a dejar la velita. Venir a pagar una fiesta, los favores que le hace la Virgen. Y es una fiesta muy grande, se ha agrandado con mucha fe, mucha gente. Bailes religiosos de toda la provincia, de Coquimbo y también de Copiapó. El municipio realizó un balance positivo de la celebración. Para nosotros esta fiesta de la Virgen de la Piedra ha sido un éxito. Como en años anteriores hemos tenido una gran afluencia de público, más de 10.000 personas que han llegado hasta la localidad de la isla, que es la comuna de Combarbalá, con un comportamiento ejemplar. No hemos tenido accidentes de tránsito, la gente ha tenido la oportunidad de demostrar su reverencia hacia la Virgen de la Piedra y también de participar de una feria que se ha montado como todos los años acá en la localidad. Un nuevo año para esta fiesta, una historia escrita por los fieles que cada mayo llenan de agradecimiento a la Virgen de la Piedra. Pues ya habéis visto, la Virgen de la Piedra no es un nombre puesto al azar o porque hacía bonito, es porque es una piedra a la cual ellos creen que es la Virgen y adoran eso, adoran una piedra literalmente, no ya esculpida ni por el hombre. ¿Nos damos cuenta que realmente se puede llegar a un punto extremo? Y ya habéis visto la declaración de gente del clero. Bueno, ya les va bien. Ellos son humildes, parece ser que quiere decir, bueno, no llegan a más, lo adoran, pues ya va bien. ¿Eso es lo adecuado? ¿No debería un cristiano que es su dirigente decirles, no, esto es una piedra y ya está, olvidaos, esto es idolatría? Y no, en cambio se va fomentando. Pues esto forma parte del papado, la idolatría, contra la cual precisamente se dice que no se haga eso en la Biblia. Después al final diremos, vale, gracias. Y apartado para adventistas también. Aquí hay una serie de señores que han hecho un vídeo, hacen una serie de declaraciones, hay un escrito al respecto, y dice, es hora. Es hora, ¿sabéis de qué?
Reflexiones sobre misión y unidad de personajes célebres adventistas. Y aquí tenéis a Jan Paulsen, que fue precisamente director o el presidente de la Conferencia General Adventista Mundial, que por cierto ya sabéis que estaba estudiando con Joseph Ratzinger. Tenéis a otros señores, Charles Bradford, Alejandro Bullón, que también os sonará mucho, supongo, y que cada día va sorprendiendo más, para quien no lo viera ya de antes. Y nos están hablando todos ellos, y estos otros señores que veis aquí, como también Ángel Rodríguez, que fue precisamente también al Vaticano a dialogar, etcétera, etcétera. Resulta que están hablando todos, y aquí tenéis sus declaraciones, sobre el papel de las mujeres en el ministerio. Y abogan todos ellos para que se hagan pastoras. ¿Entendéis lo que es eso? O sea, ahora ya no solo habrá pastores, sino que habrá pastoras. Es lo que ellos propugnan. Hay que hacer eso para que la Iglesia avance, evolucione. Y, por tanto, ¿qué va a suceder cuando grandes dirigentes que tienen tanto peso están declarándose a favor de esto? Primero diréis, bueno, pero eso es bueno, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Pues sencillamente que no es bíblico. Y sencillamente que detrás de esto hay una agenda que la gente desconoce, y es una agenda jesuita que lleva a otro punto posterior. Primero era necesario sacar un ministerio de la mujer para que las mujeres se sintieran más útiles. No era solo eso, era porque había ya voces que hablaban de que hubiesen pastoras. Después ya surgieron también las ancianas. Y después, era lógico, el paso siguiente era hacer pastoras. Y como se dice que Ellen White, la profetisa de la Iglesia, tenía credenciales como pastora, pues que eso está bien. ¿Sabéis? Esta misma semana pasada, cuando estuve en Estados Unidos, fui a la casa, me llevaron los hermanos de allí, a la casa de Ellen White en California, en Santa Elena. Y yo no había dicho nada. Pude filmar todo el recorrido por la casa porque es interesante, y la señora que explicaba todo, una señora ya de una edad avanzada, que me pareció una persona cristiana excelente, una de las primeras cosas que me muestra en una vitrina es 3 papeles donde hay eso que están lanzando por internet diciendo que ella era pastora. Pues no, ella no era pastora. Pero en cambio hay gente que está diciendo que sí. Pues no. Y ella jamás abogó para eso, sino que siempre hablaba de las mujeres de pastor que hiciesen un gran trabajo, pero no que fueran pastoras. Porque bíblicamente eso no puede ser. Y ¿sabéis el gran problema? No es asunto de igualdad entre hombre y mujer. Somos distintos. Dios nos hizo diferentes. Hay una complementación y unos sirven más para una cosa, otros más para otra. Y puede haber gente que haga muy bien las cosas, sea de donde sea hombre o mujer, pero hay muchas personas que no se plantean que esa situación va mucho más allá, y es porque todo tiene un significado. Y si nosotros no las simbologías que nos transmiten los conceptos bíblicos, no entendemos que una mujer no puede ser pastora. Y si eso no se estudia bajo esta perspectiva, nada se entiende. Y se nos ha ido trabajando en la sociedad para que lleguemos a ese papel totalmente igualitario, en el cual muchas veces no es solo igualitario, sino que os recomiendo que algún día os paséis por mi país y veréis cómo la mujer está por encima del hombre en muchas cosas. A tal punto que normalmente cuando hay problemas entre matrimonios, quien tiene las de recibir es siempre el hombre, aunque la culpa sea totalmente la inversa, ¿eh? Bueno, pues se ha ido trabajando. Esto es una agenda que ya venían los Rockefeller trabajando por ahí ya desde hace muchos años. Y esto no se hace porque sí. Pero eso también pasaba a la Iglesia. Y se ha llegado hasta el punto en que ahora se va a votar la ordenación de la mujer. Y cuando esto suceda, que va a ser en breve, mirad si va a suceder o no, cuando veis esta estadística. 10 de 13 divisiones. divisiones dispuestas a aceptar la ordenación pastoral de la mujer.
10 de 13 divisiones mundiales. Por tanto, el voto ya parece evidente, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Sabéis? El cisma está adjudicado. Si ganan unos, hay cisma, división. Si ganan otros, también. Es indudable. Y esto va a ser un golpe de gracia para la Iglesia. Pero no va a ser el único. Porque la agenda propone otro punto después. No hablo de la agenda oficial de ellos, sino la agenda que tienen los jesuitas montada. Y es que después de esto viene el tema de la aceptación gay. Que los pastores puedan ser gays, que el tema gay esté aceptado dentro de la Iglesia y que esos textos bíblicos que hablan sobre Sodoma y Gomorra y tal, pues que no interesan. Esto es una agenda que va a llegar al punto. ¿Qué creéis cuando Jesús dijo, como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre? Como en esos días de Sodoma y Gomorra, que era así, ¿no? Pues que íbamos a llegar literalmente a los mismos conceptos, literalmente. Y ahora estamos llegando a esos conceptos. ¿Y ahora qué va a suceder? Pues que cuando ya sabemos el año que va a volver Jesús, ¿qué podemos esperar al respecto? Que todo esto se acelere grandemente. No hay otra salida. Por tanto, imaginaos, primer golpe de gracia vendrá aquí. Segundo golpe de gracia vendrá poco tiempo después. Cuando la gente que ya empieza a tener una edad y están en posiciones de votos salten, las nuevas generaciones que van subiendo, ¿qué mentalidad van a traer ya? Pues esa. ¿Sabéis? Algunos quizás os va a sorprender. A mí esta semana me lo mostraron. En una de las iglesias principales, bueno, la principal que hay en Barcelona, gente adventista de toda la vida está colgando imágenes de hombres homosexuales y debajo ponen frases que si eso te escandaliza, pues es que tienes un problema. Y eso se está aceptando como es normal, no pasa nada. Jesús amaba a todos y ya está. Y es verdad, ¿no? Y nosotros también debemos amar a todos. Pero eso significa que hemos de decir sí al pecado. No puede ser. Pero es que aceptar eso es lo que va a llevar precisamente a la destrucción final. Manipulación genética como en los días antes del diluvio. Homosexualidad como en los días del diluvio. Matrimonios que ahora me voy, que ahora me cambio y no sé qué. Lo mismo. La situación está llegando a ser exactamente la misma. Pues esto quiere decir que en breve vamos a ver grandes cambios en la denominación y se van a cumplir las profecías que a ellos no les interesa mostrar tantas veces, por desgracia, en las cuales hay la iglesia militante y la iglesia triunfante, que no es lo mismo, una que otra. Y cuando se dice que la iglesia llegará hasta el final y se cogen esas citas de Elena White para decir, ¡ah, es que mira, mira! Pues señores, que lean bien, porque resulta que ella escribió sobre las dos iglesias. Y claro que la iglesia llegará hasta el final. La denominación o la gente que es pueblo de Dios, que es algo muy distinto. Pero sabéis, hay gente que no quiere leer más allá. Y ese es el grave problema, que se enciegan y hacen de una iglesia, de una denominación, un Dios. Y nos mentalizan también que fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso, hermanos, no es así. Ese es el concepto papal, pero no el concepto de Dios. Porque si no, ¿dónde encajamos las palabras de Jesús que dicen, os echarán de vuestras sinagogas? ¿Era solo para los discípulos eso? ¿Cuando es una profecía que también llega hasta el fin de los días? Quiere decir que todo aquel que quiera ser fiel dentro de la denominación ya se puede ir preparando también, porque en un partido de fútbol vendría a ser una tarjeta roja y te vas a la calle. Hermanos, cuando leamos tan ampliamente como podamos y no cojamos cosas aisladas, haciéndolas encajar en cosas que no tocan. Porque así estamos, en que muchos también no quieren aceptar que hay fecha para el retorno de Cristo, cuando hay todos los indicios de lo contrario. Ojalá nos dedicásemos a leer bien, a dejar prejuicios y a pedir un poco de orientación al Señor, que ya nos va tocando. Pero el cisma está servido,
irá viniendo una tras otra y los palos van a ser tremendos. Y como dice el lenguaje al final, ¿quiénes van a ser nuestros mayores perseguidores? ¿Por qué estas citas no las leen en las iglesias? Cuando dice que van a ser los propios hermanos entre comillas, deberíamos decir. No estoy diciendo a nadie que se vaya de su iglesia. Estoy diciendo que si estáis dentro, digáis las cosas, denunciéis todo y luego ya os echarán. Sí, pero haced una labor dentro si podéis aún. Yo hace 4 años que no puedo hacerlo. Y me toca hacerlo desde fuera, porque desde dentro se me acabó. Pero no por eso voy a callar. Y ojalá todos tengamos el sentido de prioridad, que las cosas son como son. Y que claro que todos debemos cambiar cosas, pero se dice que debemos denunciar al pecado por su nombre. Y debemos decir qué se está haciendo mal en Sion. Y si no lo hacemos, estamos colaborando precisamente con los demás que están transigiendo en esto. Falsos cristos. ¿Sabéis quién es esta señora? ¿Suena de algo? La esposa del fallecido Miranda. Ahora dice ser Jesucristo ella también. Y si veis sus vídeos por internet, no sabéis si salir corriendo o poneros a reír. Pero yo creo que es para ponerse a llorar. A llorar porque hay personas que creen realmente que esto es cierto. ¿Y sabéis por qué se lo creen? Porque cada vez más los cristianos tienen a la Biblia como un libro de referencia allí guardado y no les da por estudiar por sí mismos. Si no, todo esto no harían ni caso. Pero era profecía, falsos cristos, y siguen surgiendo. Apartado para la ley dominical, ya sabéis, la ley que finalmente va a marcar quién es de quién. Se va a imponer el domingo como día obligatorio para todos. Y quien guarde el sábado que se vaya aguantando bien donde pueda, porque la ley en las naciones va a implicar a todo el mundo. Chile promulga ley para garantizar descanso dominical a trabajadores del comercio. ¿Cómo se está moviendo en Chile las cosas, Y no es el único lugar, Marcha de protesta en Atenas contra el comercio. En domingo, claro. Está habiendo un movimiento cada vez más fuerte. Y hay otro movimiento que también está siendo fuerte y es el del control. Francia refuerza las escuchas telefónicas y el control de Internet con una ley de espionaje. ¿Creéis que todo lo que hacéis no está controlado? Por todos lados, cada vez más. Y en definitiva, ¿todo esto para qué? Porque al final todo aquel que esté en disonancia con lo que ellos dicen, guiados por el papado, ya sabéis qué fácil va a ser hallarlo. ¿Por qué se nos dice que debemos vivir, y no en grandes ciudades precisamente, sino en el campo? Pues muy fácil. Porque en el campo, sobre todo en la montaña, aún tendrás lugares para irte pronto, pero como te quedes en las grandes ciudades estás atrapado totalmente. También es cierto, por la nutrición, porque viviremos más sanos, estaremos más tranquilos, rodeados de naturaleza, claro que sí. Y eso nos ayudará a prepararnos para lo que viene. Pero desde luego, el control que va a haber en las grandes ciudades no tendrá parangón. Y ya terminando prácticamente, nuevo orden mundial. Conocéis todos a Hillary Clinton, la que probablemente se perfila para ser la nueva presidenta de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. ¿Veis la carta de la derecha? ¿Cuántas veces he presentado ya este juego de cartas de Illuminati New World Order? Donde aparecía ya en el año 1995 el ataque a las Torres Gemelas, 6 años antes de que acontecieran. Por eso fue requisado el juego, porque se demuestra toda una agenda de los Illuminati, o sea, de los jesuitas, que son los que están detrás, de preparar todo un escenario mundial para traer al final al falso Mesías, junto con las sociedades secretas. Pues allí aparecía la señora Hillary, llevando del cuello a su marido como quería. Era la otra carta que continúa. Y mirad qué dice. Hillary Clinton delata la agenda oculta del nuevo orden mundial.
Un incómodo manto de silencio se ha extendido sobre las sorprendentes palabras de Hillary Clinton. Quizá la dama ha hablado más de lo conveniente. ¿Y qué dijo? Mirad qué frase. Los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. ¿Sabéis qué quiere decir esto, no? Debe haber un nuevo orden mundial donde ya no debe haber divergencias. Cualquier cosa que sea extremista o fuera del lugar para lo que ellos entienden, que no lleve a una unidad plena, debe ser rechazado. Debe ser recursos coercitivos. ¿Qué está diciendo con esto? Que a la fuerza te harán pasar por lo que ellos quieren. Y di tú, cuando digas, no, que el sábado es el día de Dios, cuando todos asumirán que el domingo es el día que hay que adorar, ¿dónde te van a encasillar? Ah, ¿no entras en este juego? Pues verás tú. Si esta señora sale elegida, ya veis su agenda. Pero es igual, si no sale ella, saldrá otro. La profecía final se va a cumplir. Si nos quedan tan pocos años para el retorno de Cristo, no esperemos florituras. Aquí no habrá paz, por más que quiera enseñarlo a 7.000 niños. Lo que va a haber son grandes desgracias que se vienen sobre este mundo. Y algunos dicen, no, esto es apocalíptico. Claro que es apocalíptico, es bíblico, es profético, porque es lo que va a suceder. Y sabéis, algún profeta pudo hablar y estar feliz diciendo que todo se va a arreglar, todo irá bien durante siglos. ¿Qué profeta pudo hacer eso? Pronosticaban, si hacéis el bien, iréis bien, si no, ya sabéis lo que pasará. Y cuando pronosticaban lo que venía, que eran desgracias, ¿qué decían? Ah, ya está este otra vez diciendo desgracias. ¿Y qué les hacían? Que se lo digan a Jeremías o se lo digan a cualquier otro de los profetas, cómo terminaban, ¿no? Pues nosotros, aunque nos tachen de apocalípticos, hemos de decir las cosas. ¿Sabéis? Cuando hace tantos años estábamos hablando de la situación en Medio Oriente, lo que iba a ocurrir cuando aún no había sucedido, nos decían que estábamos locos, que esto que estaba presentando yo era una tontería, que estaba fuera de lugar. Y no era ningún invento mío. Estaba escrito en la Biblia tal cual, literalmente. No hacía falta ser mucho más listo. Pero claro, han habido interpretaciones espiritualistas, se deja de banda la interpretación literal y ya estás. No sabes en qué momento de la historia vives. No puedes esperar ningún acontecimiento como real porque son ciencia ficción. Y así está el pueblo de Dios, que por no basarse bien en las profecías, siguen el juego a esa agenda satánica a través de los jesuitas infiltrando también las iglesias, y están llevando a todos a la perdición absoluta en breve. Por tanto, de nosotros depende que hagamos un posicionamiento u otro, porque lo que nos estamos jugando es la salvación, la nuestra y la de tanta gente que hay ahí fuera. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese es el mensaje de qué ángel. Sí, son palabras de Jesús, pero Jesús no está haciendo otra cosa que la referencia que después le reveló a Juan en Apocalipsis. El mensaje del cuarto ángel, que es el que va a llenar con una gran luz todo el mundo, dando un mensaje claro, definido. Entonces vendrá el fin. Y la cita que nunca me cansaré de leer de Maranatha, el Señor viene, escrita por Ellen White. Cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, ¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarlo a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Es una responsabilidad que tenemos, porque la sangre de la gente va a ser demandada de nosotros si no advertimos de lo que se viene encima. Aquí tenéis la web oficial del Gran Engaño. Ya sabéis, si entráis en internet la podéis encontrar.
y donde veréis todas las temáticas que hemos presentado hasta ahora desde el año 2006. Y en fin, si queréis, ¿teníais algún comentario para hacer antes de concluir? ¿Sí? Sí, justamente había tocado y coincide la suma de entre los 13 y la suma de los diputados da justamente el 468, que es la cantidad de distancia en pie entre el Vaticano y Stonehenge, que hay también una profecía que es apócrifa, donde habla de que en esa parte hay como una especie de triángulo que es donde están las grandes fallas y es donde se producen los sismos, y justo coincide con el punto donde está el volcán en Chile. Interesante. Pasando con el Perú. Interesante. Bueno, la verdad es que ya veis que también era para pensar por qué hay 13 divisiones en la Iglesia, ¿no? Por qué hay 13 lecciones de escuela sabática. Claro que podemos tomárnoslo por los dos lados. 12 más 1 es el número de Dios también, el Mesías. 12 tribus de Israel, Jehová. 12 discípulos o apóstoles, Jesús, el 13. ¿Y Satanás qué hizo? Pues me apropio del 13 para mí, y por tanto no quiere ser Dios. La verdad es que no sé si fue muy agraciado sumarse esos números, ¿no? Pero la verdad es que debemos pensar que hay demasiadas cosas detrás de lo que tantas veces nos cuentan, que si no empezamos a indagar por nosotros mismos, no nos vamos a enterar de nada. Por tanto, os aliento a que si veis las cosas que no son correctas, no os calléis. Y que si os dicen que si queréis estar en la iglesia y mantener cargos y tal, debéis estar callados, no hagáis caso. Sí, no estoy hablando para una insumisión, sino porque es lógico. ¿Nos vamos a vender al mal por una comodidad? ¿O vamos a decir el mensaje de Dios a la iglesia y al mundo entero? Por el poco tiempo que nos queda, no podemos perder el tiempo. Por tanto, muchas gracias por vuestra asistencia.